Hola, buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta nueva gira de Mars, a nuestro primer encuentro en el día de hoy. Desde ya agradezco la invitación y la convocatoria a Mars, a Beaca y Feba, por haberme hecho partícipe de esta gira. Hoy, en el día de hoy, vamos a hablar de signos neurológicos de enfermedades infecciosas en felinos, y espero que les sea útil para la clínica diaria. Bueno, como decíamos, vamos a comenzar hablando de este tema que realmente trae bastantes dolores de cabeza. Si de enfermedades infecciosas hablamos, en realidad es bastante difícil el diagnóstico de las mismas, ya que comparten mucha signología neurológica. Como dijimos antes, comparten las mismas muchos signos clínicos. Y ni que hablar cuando decimos signos neurológicos, porque sabemos muy bien que la base de los signos neurológicos en el felino, si vamos a las estadísticas, entre un 30 a un 45% son de causas etiológicas infecciosas. Tenemos las diferentes estructuras del sistema nervioso central, entre las que tenemos las meninges, el plexo coroideo, el epéndimo, la sustancia blanca y la médula espinal. En cuanto a las meninges, en realidad son muy afectadas por enfermedades infecciosas y no tanto por inmunológicas. Y la consecuencia va a ser una meningitis. Recordemos que el plexo coroideo es el conjunto de vasos sanguíneos que son los que sintetizan en realidad el líquido cefalorraquídeo, y su afección se transforma en una coroiditis. El epéndimo es el área que rodea a los ventrículos, principalmente los laterales, y su afección va a ser una ependimitis. Mientras que la sustancia blanca, recordemos que es donde se encuentran las fibras nerviosas, y su nombre se lo debe a la sustancia mielina, y en ellos se va a producir una encefalitis. Y cuando hablamos de médula espinal, vamos a tener una mielitis. En cuanto a estas estructuras, sabemos muy bien que raramente se afecta a una sola. En general son dos o más estructuras, con lo cual vamos a tener un conjunto de ellas, por ejemplo, meningoencefalitis o meningoencefalomielitis. Bien, tenemos que pensar en cuáles son nuestras rutas de acceso, en este caso, y principalmente va a ser la hematógena. Pero también no debemos dejar de pensar en las fosas nasales, los senos paranasales y el oído medio. Pero decimos, ¿cómo se produce la invasión del sistema nervioso central? Sabemos muy bien que el sistema inmune es carente en el sistema nervioso central. Entonces, y también la concentración de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo es muy pobre. Entonces, cobra aquí importancia que muchas veces la invasión puede ser transcelular, puede ser entre células endoteliales, es decir, intercelular, pero lo más común que sucede es que cruzan la barrera hematoencefálica, estos virus, dentro de monocitos y macrófagos activados, como si fuese un caballo de Troya. Esta es la forma más común que lo hacen. Y como dijimos antes, el sistema inmune, la verdad que es bastante pobre. Y entonces aquí va a cobrar mucha importancia el cráneo, la columna vertebral, las meninges y la barrera hematoencefálica como una barrera física. Y aquí quiero hacer un apartado especial para la barrera hematoencefálica, la cual en realidad está compuesta por una unidad neurovascular, la cual los componentes son las células endoteliales, los pericitos y los terminales de astrocitos o pies. Todos estos interaccionan entre ellas gobernando las funciones de la barrera hematoencefálica, incluida su estabilidad y transporte de sustancias tanto fuera como dentro del sistema nervioso central. Y es el blanco de muchos virus que pueden alterarla y potenciar la neuroinvasión.
¿Cuáles son los mecanismos de lesiones en infecciones del sistema nervioso central? En este caso vamos a hablar de una injuria directa, es decir, el virus directamente va a producir la lesión. Una injuria indirecta, por ejemplo, la producción de alguna toxina, como así también una isquemia, por ejemplo, una vasculitis. Y acá tenemos que pensar también, y esto es muchas veces con la ayuda del dueño, obviamente, y que va a surgir de la anamnesis este dato, es cuándo surge o cuándo manifiesta el primer síntoma. En este caso, en el día de hoy, nos vamos a enfocar en las infecciosas. Y si nosotros vemos en esta curva, en cuestión de gravedad y tiempo, vamos a ver que su presentación es de curso agudo y progresivo. Entonces, ya introduciéndonos en el tema, si hablamos de infecciosas de gatos, las cuales tienen mayor signología neurológica, vamos a hablar de peritonitis infecciosa felina, toxoplasmosis, BILEF, BIF y panleucopenia. Bien, comenzamos por la peritonitis infecciosa felina, o más comúnmente conocida como PIF. Vamos a hablar un poquitito de esta enfermedad, decimos que es multisistémica, que es de la familia Alpha Coronaviridae, que ya la verdad que la conocemos bastante a la familia de coronavirus. Y si nosotros vemos una imagen de esta familia, vemos que su nombre se lo atribuye a la forma de corona. Es un coronavirus entérico felino, COF, y que tiene una alta prevalencia y alta virulencia, pero que también tiene una distribución mundial. Y además tiene una incidencia en animales jóvenes y gerontes, pero no quita que esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad. Si nosotros vemos esta imagen, todos nos damos cuenta que es un gato siamés, el cual supuestamente sus ojos deberían ser celestes, y en este caso tenemos ojos amarillos. ¿Por qué es esto? Porque se está produciendo una iritis, una inflamación del iris, lo cual cambia la coloración. En los gatos de ojos celestes los transforman en amarillos y los amarillos los transforman en marrones. Otras patologías que podemos encontrar en los ojos van a ser esos puntitos que vemos que son precipitados queráticos, como también vemos en esa imagen, hipema o ifema, como lo quieran llamar, que es el acúmulo de glóbulos rojos en cámara anterior, hipopión, que es el acúmulo de glóbulos blancos en cámara anterior, y acá tenemos una uveitis con precipitados queráticos. Tenemos que recordar que los precipitados queráticos, el primer lugar de aparición puede ser detrás del tercer párpado. Aquí vemos una foto en la cual del fondo de ojo parecería como si fuese fuera de foco, pero en realidad da esa turbidez por el alto contenido proteico en el humor acuoso. Las flechas negras lo que señalan son manguitos perivasculares en los cuales termina una vasculitis. Con respecto a los signos neurológicos, esta es una de las enfermedades más floridas. Tenemos signos vestibulares, signos de fosa posterior, especialmente de tercer y cuarto ventrículo, degeneración supia madre severa, paraplegia aguda, ataxia, disfunción de los pares craneanos, hidrocefalia obstructiva, convulsiones, meningitis piogranulomatosa, ependimitis periventriculitis en realidad, y coroiditis. Fíjense que es bastante florida. Vamos a dirigirnos a este video. Fíjense que es un gatito, entre 3 y 4 meses tenía esta gatita, ¿sí? Y su primer síntoma había sido las convulsiones. Y si ustedes ven en la foto de la derecha, vemos esta misma gatita sentada en una balanza, y fíjense que esta foto es a propósito sacada, tiene 1 kilo. 1 kilo y tenía entre 3 y 4 meses. Fíjense que hay una atrofia al crecimiento, ¿sí? Bueno, en el video de la izquierda vamos a ver una inclinación cefálica, y si ustedes ven más adelante, en realidad gira
hacia el otro lado de la cabeza. ¿Por qué es esto? Porque generalmente en los gatos el síndrome vestibular es bilateral. Si vemos el video de la derecha, directamente no puede ni siquiera mantener el equilibrio. Recuerden que el sistema vestibular interviene en la posición del equilibrio. Bueno, les pido disculpas que los videos son, pero son caseros, y realmente yo les doy mucho valor porque son muy ricos estos videos. Así que miren la imagen de la señora, miren el gato. Fíjense que tiene una ataxia bien vestibular, y si se fijan en los videos de la derecha, también aparecen que son otro, bueno, coinciden en el color, pero no es el mismo gato, ¿eh? Es otra gatita, el de la derecha. Fíjense que también tiene inclinación cefálica. Fíjense cuando en el video de arriba, en el extremo superior derecho, comienza a caminar, también presenta una ataxia. Bien. Aquí también tenemos, este se llamaba Kuriaki, y fíjense realmente una inclinación cefálica, una ataxia vestibular. Muchas veces puede presentarse una ataxia vestíbulo-cerebelosa porque están tan circundantes y son tan vecinas las estructuras que pueden confundirse y compartir signología clínica. Con respecto al diagnóstico, bueno, ustedes saben que el diagnóstico es bastante complejo de esta enfermedad. Por supuesto, tenemos un diagnóstico clínico, un hemograma, una química sanguínea, pero no me quiero detener tanto en el diagnóstico de esta enfermedad en lo habitual, porque cuando aparecen colectas es mucho más fácil, pero si apareciera solamente signología neurológica, deberíamos enfocarnos en el líquido cefalorraquídeo y en la biopsia y el histopatológico, por supuesto, post-mortem. Entonces, si hablamos de líquido cefalorraquídeo, tenemos en cuenta que tiene una alta concentración de proteínas, que generalmente van de 100 a 150 miligramos por decilitro, que también tiene una alta densidad, es muy viscoso. Por eso es muy difícil la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo en esta enfermedad, porque muchas veces no podemos hacer la extracción de lo tan viscoso y denso que es el líquido. Una pleocitosis de 100 a 10.000 células por mililitro. Y en este caso podríamos llegar a hacer un test de Ribalta. Ustedes saben muy bien que es un estudio muy subjetivo, no es objetivo, pero bueno, nos puede ayudar y bastante. Y en este caso podemos hacer en un tubo 8 mililitros de agua destilada con una gota de ácido acético más una gota de líquido cefalorraquídeo que dejamos deslizar. Pero en este caso, en este papers, realmente la doctora Negrín hizo un enfoque, un estudio de imágenes de resonancia en gatos con meningoencefalitis. Y en el caso del PIF, en un corte transversal, vemos que presenta en el T1 con gadolinio un realce periventricular o de epéndimo. Y si nosotros vemos en un corte sagital, vemos que hay una dilatación marcada del cuarto ventrículo, no tanto del tercero, ¿sí? Pero que se ve más marcado el revestimiento ependimario del ventrículo luego del contraste y que es hiperintenso. Así que bueno, esto se vería en el caso de resonancias para PIF. Pero el diagnóstico obviamente histopatológico en Argentina, al menos, es nuestra prueba de oro, mientras que en otros países es la inmunohistoquímica. Nosotros en nuestro país no contamos con esa técnica. Y vamos a obtener una reacción piogranulomatosa, una lesiones fibrinonecróticas perivasculares con vasculitis y un infiltrado a polimorfonucleares. Bien, continuando con el día de hoy de nuestra charla, vamos a hablar de la toxoplasmosis. Aquí vamos a hablar del Toxoplasma gondii, que es un protozoario y que es de la subclase Coccidia, y que además es un parásito intracelular obligado.
En cuanto a signos clínicos, acá tenemos dos tipos de cursos. Un curso agudo, en el cual vamos a tener diarreas, efusión pleural, distrés respiratorio, efusión pericárdica, arritmias, ictericia, encefalitis multifocal difusa y mielitis. Mientras que en el curso crónico vamos a tener hipertermia persistente o recurrente, hiperestesia, uveitis, corioretinitis, polimiositis, paresia, parálisis y convulsiones. Pero como ustedes verán, también aquí tenemos una signología neurológica bastante florida, especialmente en el curso crónico. Y acá, en este caso, tenemos a Lola, una gatita que había sido rescatada por una señora de un techo que la había visto varios días que no se movía. Y fíjense, tiene tal polimiositis que no puede ni siquiera mover sus patitas. En este caso, otro de los casos, fíjense que ahora cuando vamos a hacer el enfoque bien de su cara, vamos a ver que tiene en uno de los ojos un ifema, como ustedes verán, ¿sí? Con una uveitis. Y fíjense, donde toco duele. Eso es hiperestesia. En este caso, la gatita se presentaba con una tetraparesia, no podía incorporarse, y cada músculo que tocábamos dolía. Presentaba una hiperestesia generalizada. Acá tenemos el caso de Michi. Como ustedes ven, tiene una paraparesia de presentación aguda, en el cual de Michi tenemos una resonancia. Como ustedes verán en esta resonancia, si prestamos atención a los discos intervertebrales se vean bien hidratados, bien hidratados. Es muy raro que en el gato se presente una discopatía, es muy poco frecuente. Pero sí vemos una lesión que aumenta su intensidad desde el lumbar 4 al lumbar 7. Pero si prestamos atención, es de una intensidad difusa, difusa. Con esta imagen no puedo decir que es toxoplasmosis, pero lo cierto es que Michi estaba cursando con un alto título de toxoplasmosis. Generalmente el diagnóstico en estos casos es post-mortem, ¿sí? Y muchas veces encontramos bibliografía al respecto, que una toxoplasmosis puede reactivarse y afectar la médula, ¿sí? Bien, con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, tenemos varias pruebas, entre las cuales es la aglutinación directa, una de ellas, en las cuales, si nos fijamos en esta placa, las filas, en realidad, sería cada paciente, y las columnas serían las diferentes diluciones de cada paciente. Tenemos inmunofluorescencia indirecta, la cual necesitamos de un cromóforo para poder dilucidar la unión antígeno-anticuerpo, y tenemos una tercera prueba que es la 2-mercaptoetanol. Acá lo vamos a ver mejor en un gráfico. Si nosotros tenemos en un gráfico en cuanto a presentación o gravedad, digamos, cantidad, perdón, de inmunoglobulinas en función del tiempo, vamos a ver como toda reacción que la inmunoglobulina M es la primera que se presenta, mientras que la IgG es la segunda o la más tardía. Si nosotros vamos a las pruebas que vimos recién, la inmunofluorescencia indirecta lo que me va a identificar es la IgG, mientras que la aglutinación directa lo que busca es la IgM más la IgG, un tramo de IgG que yo le llamo IgG temprana. Entonces, si yo tengo un valor de aglutinación directa, no voy a saber en realidad si realmente estamos, en qué punto estamos de la curva. Para eso tenemos una tercera prueba, que es la 2-mercaptoetanol,
que lo que hace es romper los enlaces de la IgM, y en ese caso, el valor que me queda, obviamente va a ser de IgG. Acá lo vemos en un gráfico mejor. El título de corte es 1 en 256, y en ese caso hablamos de la aglutinación directa. Si yo, por ejemplo, tengo una aglutinación directa 1 en 512 y un 2-mercapto 1 en 64, obviamente que estaré más posicionada al comienzo de esta curva, y quiere decir que la mayoría de esos anticuerpos o esas inmunoglobulinas eran las M. Mientras que si después de hacer la 2-mercaptoetanol me queda 1 en 512, es como que estaba saliendo del cuadro agudo y ya estaba ingresando en un cuadro crónico. Y en el caso que tengamos un 2-mercaptoetanol 1 en 256, quiere decir que estoy como a mitad del curso agudo. Bien, continuando con nuestra tercera enfermedad, tenemos el virus de inmunodeficiencia felina, que pertenece a la familia Retroviridae, la subfamilia Lentivirus. Es un virus RNA, contiene genes básicos y genes accesorios, hay 5 serotipos, y es un virus muy lábil y de transmisión es a través de sangre. Por eso se dice que es el virus de los gatos enemigos o de gatos de pelea. Ahora bien, ¿cómo se produce la invasión de este virus de inmunodeficiencia felina en el organismo? Sabemos muy bien que el virus ingresa y las células blanco son los linfocitos CD4, los cuales ejercen un efecto citopático, es decir, por apoptosis. Pero también puede ser ese BIF durante la fase viral, atraviesa la barrera hematoencefálica a través de monocitos o linfocitos e invaden todo lo que es las células endoteliales, astrocitos y neuronas. Y en ese caso, lo que se produce es una alta, por esta neuroinvasión, se produce una alta concentración de calcio, que esto actúa como tóxico dentro del sistema nervioso central. El virus tiene una adaptación y un neurotropismo que lo hace a través de una glicoproteína, que es la glicoproteína 120. Además, aparecen implicados los CD8, en realidad, que activan los macrófagos, y estos macrófagos activados lo que hacen es liberar neurotoxinas, principalmente el óxido nítrico es uno de ellos, y el cual mata las células nerviosas. Bien, en cuanto a signos clínicos, tenemos linfodenopatía generalizada, gingivitis, hipertermia, decaimiento, anorexia anisocoria, cambios de comportamiento, crisis no convulsivas, convulsiones, neuropatías de nervios periféricos, ataxia cerebelosa o vestibular, paresia, alteración de la visión y audición. Y fíjense que también tienen un gran componente en los signos neurológicos. Aquí vemos el caso de un BIS positivo, que si ustedes ven, tiene un tremor de intención a lo que llamamos, que es bien de origen cefálico. Perdón, cerebeloso. Cefálico cerebeloso. Bien, acá tenemos a Isis. Isis también es BIS positiva. Fíjense, bueno, perdón por la desprolijidad del ambiente, pero bueno, fíjense que en realidad Isis mejoró muchísimo y llegó a usar carrito muy bien, a pesar de que dicen que los gatos no pueden usar carros. Esta gatita lo usa perfectamente, pero por supuesto con 4 ruedas. No soy partidaria del carro de 2 ruedas yo, ¿eh? Bien. Bueno, y uno de los diagnósticos que podemos hacer es el estudio de los potenciales evocados, que se hace con este aparato que es un Atinatilus, el cual utilizamos un flash para los potenciales evocados visuales y un auricular para los auditivos. En este caso, estamos haciendo con 3 electrodos aguja los evocados visuales
los cuales lo que evalúan es la latencia y amplitud de la onda P100. ¿Qué significa la onda P100? Es el tiempo transcurrido entre el estímulo que yo le hago al gato con el flash y que llega a corteza occipital. Generalmente en los BIF, esta onda P100, en lugar de ser a los 100 milisegundos, es más tardíamente. Así que bueno, eso me puede dar indirectamente diciendo que ese BIF tiene una invasión del sistema nervioso central. Y esto lo podemos hacer muy tempranamente. Mientras que, si hacemos de los auditivos, como ustedes verán, ese auricular lo que emite son clics, ¿sí? Clics a cierta amplitud de sonido, y el cual se registra también en unas curvas con bastantes promediaciones, y en el caso de este estudio se concentra en la onda B, si ustedes ven, o en la onda 5, como la quieran llamar, y si ustedes ven respecto al gráfico que está en el ámbito inferior, tenemos que es la respuesta del tronco cerebral. Esa es una respuesta de latencia corta y es la que nos interesa en veterinaria, ¿sí? Generalmente es de 8 milisegundos la llegada de y en la presencia de BIF puede llegar a 15 milisegundos. Con respecto al diagnóstico, bueno, ustedes saben muy bien que tenemos dos tipos de pruebas, que tenemos la inmunocromatografía y la PCR, y también esto va a depender desde del momento de la infección y de la edad del paciente. Si estamos hablando principalmente del momento de infección, vamos a saber que dentro de las 4 a 6 semanas no vamos a tener anticuerpos anti-P24, que son los que diagnostican o se evalúan por la inmunocromatografía, con lo cual ahí voy a necesitar una PCR. Mientras que ya pasando este periodo, puedo usar perfectamente una inmunocromatografía. Y si hablamos de cachorros de menores a 6 meses, realmente podría yo hacer una inmunocromatografía, pero si me da positivos, no podría saber si esos anticuerpos son de la mamá, son maternales o son infectantes. Con lo cual sí necesitaría en ese caso una PCR. Bien, continuando con el virus de la leucemia felina, sabemos que es de la familia Retroviridae o coronavirus, que pertenece también, es un RNA envuelto, que afecta a todos los felinos, inclusive a los grandes felinos, tiene subtipos también, y es de transmisión a través de saliva o transfusión de sangre, puede ser también. Por eso se dice que es de los gatos amistosos, ¿sí? Porque a través de compartir comederos o bebederos, o a través también de acicalamiento, pueden contagiarse. Bien, entre los signos neurológicos tenemos el síndrome de Horner, tenemos anisocoria, síndrome de pupila espástica, discoria, neuropatía de nervios periféricos, marcha circular, convulsiones, paresias e incontinencia urinaria. En este caso vemos una marcada anisocoria. Aquí vemos un síndrome de Horner. Esta es una gatita muy jovencita. En ese caso, en este momento tendría 3-4 meses. Y si ustedes se fijan en la revisación neurológica, fíjense que no tiene reflejos, ¿sí? Sobre todo el lado derecho. El lado izquierdo sí, pero bueno, se había puesto inquieta. Aquí tenemos, fíjense, una midriasis fija. Acá tenemos que determinar que no sea por, digamos, miedo, ¿no es cierto? Aquí vemos también una marcada anisocoria con una uveitis y una iritis. Y si se fijan bien en esta foto inferior, lo que tenemos es una pupila, la pupila del ojo izquierdo sería, en forma de D.
¿Por qué se produce esto? Esto se llama discoria. Ustedes recuerden, de discoria, se van a acordar perfectamente. Y esto se produce por afección de los nervios ciliares. El gato tiene 2 nervios nasales y 2 malares, mientras que en el perro es de 6 a 8. Con lo cual, si se afecta a uno, no se ve tan involucrado y no se ve manifestado. Mientras que en el gato sí, y es por esto, por la afección de los nervios ciliares. Cuando hablamos de un ojo, si permanece en miosis, porque por supuesto cuando tengo una diferencia de pupilas tengo que saber realmente cuál es el afectado. Generalmente en este tipo de enfermedad, en la leucemia, hablamos de síndrome del esfínter espástico o neuritis parasimpática por el virus de la leucemia felina, y es una hiperreactividad de constricción de la pupila. Bien, con respecto al diagnóstico, recuerden que siempre nos tenemos que valer de 2 pruebas, en este caso la inmunocromatografía y la PCR, para poder estadificar mi paciente, y voy a decir que si las 2 pruebas son positivas, estoy frente a un paciente progresivo. Si estoy con una inmunocromatografía negativa y una PCR positiva, estoy en un estadio regresivo, y que realmente es abortivo o negativo si ambas pruebas son negativas. Y llegando a la panleucopenia, vamos a decir que es de la familia Parvoviridae, virus de la panleucopenia felina, que es altamente contagioso, es un virus no envuelto y que es resistente en el medio ambiente en la mayoría de los desinfectantes. Realmente es una enfermedad que se ve muy poco gracias a la vacunación. La vacunación es muy efectiva para esta enfermedad. Por eso siempre hago hincapié en la prevención. Muchas veces esta enfermedad se ve más en gatas, por supuesto, callejeras, ¿sí? Y además la transmisión es orofecal, con una incubación de 4 a 6 días. Este virus lo que afecta es las células de alta reproducción. ¿Cuáles son? Las de intestinales y las nerviosas, especialmente las cerebelares. Las cerebelares, las células de Purkinje, siguen su reproducción hasta 14 días postnatal. Entonces, acá vamos a tener dos situaciones diferentes si la infección es pre o perinatal. Ahí se va a manifestar con un aborto o una muerte fetal, cachorros portadores nos va a dar, y puede llegar a producirse una hipoplasia cerebelosa y ceguera, como también diarreas. Pero lo más marcado en este cuadro son las dismetrías y el tremor de intención. Mientras que cuando es postnatal, en ese periodo por ahí de esos 14 días, como dijimos recién, puede llegar a suceder que tienen diarreas, tienen también dismetría, porque digamos que todavía esas células se siguen reproduciendo, y el síndrome cerebeloso. Acá vamos a ver, en este video, fíjense que bien dismetría. Es el paso militar que le llamamos habitualmente, ese paso torpe, ¿sí? Pero realmente esto es algo que no es progresivo, por lo cual, más de una vez, es compatible con la vida. Quizás es poco estético, hay que ayudarlos para comer, pero realmente lo termina haciendo. Si ustedes se ven la imagen de superior izquierda, esta gatita había nacido de una camada, la cual había muerto toda la camada con diarreas, en 48 horas se habían muerto, sobrevivió esta gatita nada más, pero si ustedes ven la forma de su cabecita con una hidrocefalia. Fíjense, el chiquitito se enoja para comer, ¿sí? Es más, desparrama porque no tiene un control del movimiento. Recuerden que el cerebelo lo que hace es manejar o comandar el movimiento fino. Fíjense que hasta muerde el comedero, pero con ayuda puede comer perfectamente. Quizás ese no sería el comedero ideal, sino debería ser más amplio.
Fíjense, acá tenemos otro caso, el cual presenta una dismetría bien marcada y también cierto tremor de intención. Fíjense en el movimiento de su tren posterior, no sé si llegan a divisarlo. Parece temeroso, pero no, porque en la casa también se maneja de la misma manera. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos un chiquitito. A ver, ¿cuál es el afectado? Vamos al blanco y negro, ¿no es cierto? Acá. Y fíjense, este chiquitito pueden ver inclusive la formación de su cabecita y la miosis marcada, ¿sí? Este es un gatito nacido de, bueno, una gata callejera eh, que presentaba este cuadro. Comenzaron con diarreas y bueno, y este chiquitito comenzó con la deformación, mientras que el otro, la verdad que sobrevivió bien. Fíjense que acá lo vemos de costadito con una cabecita prominente. ¿Cuándo se desarrolla esta cabeza? Cuando realmente sus fontanelas no han cerrado todavía. Entonces eso permite una mayor expansión y quizás ser más controlable esa hidrocefalia. Fíjense que llega a ser una cabecita con patas. Bien, y ya llegando al final de nuestra charla, vamos a hablar del diagnóstico de la panleucopenia. Bueno, por supuesto con la signología clínica, ¿no es cierto? Y más que nada a veces la edad del paciente. Pero también tenemos que pensar que más de una vez tenemos una leucopenia severa. Justamente la palabra misma nos lo está diciendo, panleucopenia, que muchas veces no podemos contar o hacer una fórmula leucocitaria. Podemos hacerlo a través de una PCR también. Y los kits comerciales. Los kits comerciales son, la verdad, que bien fieles, se pueden realizar, se hacen a través de un hisopado rectal, eh, y también en el Congreso de Sevilla, de ABEPA, se ha dicho que se puede realizar este test también en los test de corona, perdón, de panleucopenia de parvo, sería, de perro, porque como pertenece a la misma familia, podría usarse perfectamente. Así que no es necesario tener quizás especialmente de panleucopenia. Estos son los kits que se utilizan luego de haber hecho, por supuesto, la dilución correspondiente. Y en cuanto a la serología, la detección de la serológica no se realiza porque no hay diferencia entre vacunales, maternales o de campo. Entonces no es tan fácil poder identificarlo. Lo que podemos decir también que la vacunación, cuando yo vacuno un gato, puede dar resultados falsos positivos para antígeno fecal durante los próximos 14 días. Después ya no, pero los primeros 14 días puede darnos un falso positivo. Bueno, y ya terminamos el día de hoy, con lo cual quiero agradecer bueno, la presencia de ustedes del otro lado y además volver a agradecer a Mars, a Bianca y Feba por permitirme participar de esta gira. Gracias.